El pasado 21 de abril murió el Papa Francisco a los 88 años tras 12 años de papado. La causa, un derrame cerebral, coma y un colapso cardiovascular irreversible. Su muerte conmocionó a millones de creyentes y no creyentes. La razón, porque por primera vez en mucho tiempo se vio el interés de una iglesia que buscaba unirse y cambiar, no imponer. Una iglesia que intentó limpiar las heridas de su historia, los escándalos y el fraude, y que encontró en este papá una figura que hablaba de humanidad, de pobreza, de dignidad y de paz. Hola, yo soy Lu y hoy te cuento cómo el papel del Papa impacta desde un punto de vista psicológico. Jorge Mario Bergoglio nace en Buenos Aires, Argentina, un 17 de diciembre de 1936. Se formó como técnico químico y luego como sacerdote jesuita. En 2013 se convirtió en el Papa número 266 de la historia de la Iglesia. Fue el primer Papa latinoamericano, el primer jesuita y el primero en elegir el nombre de Francisco. Los jesuitas, también conocidos como la Compañía de Jesús, son una orden religiosa fundada en el siglo XVI por Ignacio de Loyola. Su lema es "En todo amar y servir". Se caracterizan por su compromiso en la educación, la justicia social, el acompañamiento espiritual y una profunda disciplina intelectual y pastoral. Desde su primera aparición, Francisco marcó la diferencia. No usó la tradicional museta roja, salió con una simple sotana blanca y una cruz de plata. No quiso vivir en el palacio apostólico, rechazó los zapatos rojos y el anillo de oro. Cada gesto comunicaba humildad, cercanía, ruptura con el boato del poder. Quiso una iglesia pobre para los pobres. Su papado se enfocó en reformas estructurales dentro del Vaticano, denuncia de la crisis climática, acompañamiento a migrantes y comunidades LGBT, inclusión de mujeres en cargos vaticanos, cercanía con pueblos indígenas trabajadores, mujeres trans y trabajadoras sexuales. Su liderazgo espiritual fue también profundamente humano. Viktor Frankl dice que el ser humano necesita sentido. Francisco básicamente ofrecía esperanza, dignidad y consuelo. Claro, pero como cualquier otro líder, no todo fue color de rosa. Su papado también enfrentó críticas y escándalos. Casos de encubrimiento de abusos sexuales en Chile, en Francia o en Estados Unidos, resistencia de sectores conservadores dentro de la iglesia y también mucha tensión política con gobiernos y curia romana. Varias veces intentó actuar, pero a veces se le acusó de lentitud y ambigüedad. Claramente hubo un cambio dentro de la iglesia, pero ¿qué hicieron sus predecesores para que antes de este papa la credibilidad de la iglesia decayera? Karol Wojtyła, que espero estar diciendo bien su apellido, fue conocido también como Juan Pablo II. Fue un papa por 27 años y a él se le recuerda por ser el papa carismático. Él fue clave en la caída del comunismo en la Europa del Este. Viajó más que cualquier otro papa. Canonizó a cientos de santos, pero también hubo sombras. Ignoró y encubrió abusos. Mantuvo a figuras como Maciel Maciel, a pesar de denuncias graves. Yo recuerdo que de niña hubo una campaña masiva en México en donde se hizo una colecta de llaves que ya no usaras para que las pudieras donar. Todas estas llaves se fundirían y con ellas se haría una estatua que me parece ahora se encuentra en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Después de la muerte de Juan Pablo II llegó Benedicto XVI, el papa que renunció. Joseph Ratzinger era un brillante teólogo. Fue papa de 2005 a 2013. Continuó él con una idea de una iglesia doctrinal con firmeza ante el relativismo, pero enfrentó una iglesia herida. Recibió el peso de los escándalos sexuales y financieros que había ocultado por muchos años el Papa Juan Pablo II, y por primera vez en siglos hubo un papa que renunció a su cargo, reconociendo que no tenía fuerza para seguir. Yo aquí creo que su renuncia fue un gesto de humildad que abrió el camino a una nueva etapa. Tal y como lo menciona Viktor Frankl, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos.
Y eso es lo que hizo Benedicto XVI. Al ver tan gran escándalo que tenía la iglesia, no tener la aprobación de la gente y darse cuenta que la iglesia necesitaba un cambio, decidió simplemente salvarla hasta donde él pudo. ¿Cómo es que un papa que descubrió daños significativos a otras personas fue más amado que uno en silencio intentó arreglar una religión que ya estaba casi en ruinas? Simple, la extroversión puede facilitar la aceptación social en entornos que valoran la sociabilidad y la expresividad. Sin embargo, la introversión también ofrece ventajas, especialmente en contextos que valoran la reflexión y las relaciones profundas. La clave está en reconocer y valorar la diversidad de personas y en crear entornos inclusivos que permitan a todos prosperar. Pero pareciera que en este caso más bien no fue así y él fue duramente criticado. Ahora bien, existe la teoría del liderazgo implícito. Esta teoría sugiere que las personas tienen prototipos mentales sobre cómo debe ser un líder, incluyendo atributos como carisma, inteligencia, sensibilidad y fuerza. Estos prototipos influyen en cómo se percibe y evalúa a los líderes, incluso si no coinciden con su desempeño real. No como se presentaba Ratzinger, un papa al que se le exigía mayoritariamente verse y fungir un rol como el que hacía su antecesor, aunque él era más introvertido. Y no lo culpo. Analizando un poco el contexto social en el que él había crecido, Ratzinger nació en la Alemania del nazismo. Vivió en carne propia la manipulación ideológica, la vigilancia, el miedo, etc. Su familia se opuso al régimen y sufrió por ello. Desde pequeño aprendió que el mundo podía ser brutal e impredecible. La psicología del apego y los estudios sobre el trauma nos enseñan que en contextos de inseguridad las personas buscan refugio en lo conocido, en la estructura o en lo predecible. Ratzinger encontró ese refugio en la iglesia tradicional, firme, jerárquica, clara. Su defensa de la doctrina no era frialdad, era protección, necesidad de orden en medio de lo que él veía como caos y una sociedad cada vez más diferente. Al llegar Francisco al papado, se pudo ver ciertos rasgos psicológicos de líderes afectivos que le permitieron ser más allegado y aceptado por los creyentes y los no tan creyentes. 1. Buscaba adaptarse y ajustarse a diferentes situaciones y desafíos que presentaba la iglesia ante la sociedad que estaba cambiando. 2. Contaba con una habilidad de mostrar empatía por aquellas poblaciones más vulnerables y que en ese momento necesitaban más acercamiento a la iglesia. 3. Era auténtico, genuino y transparente en las interacciones que tenía con el resto. El 8 de mayo se anunció la elección del nuevo papa. El anuncio se hizo a través de diferentes medios y muchos de creyentes y no creyentes se mostraron muy emocionados. Robert Francis Prevost es el nuevo papa León XIV. Y la pregunta que más resonaba en las noticias era, ¿seguirá con el legado que dejó el Papa Francisco? Recuerda que ya hablamos anteriormente sobre la comodidad que siente el ser humano por lo que conoce. El ser humano en esencia tiene una necesidad inherente de guía espiritual y moral, especialmente en contextos de incertidumbre o cambio. La moralidad en esencia impulsa a las personas a buscar orientación moral para obtener una autoimagen positiva y relaciones sociables saludables. Y, aunque no lo creas, muchas veces la integración de la espiritualidad dentro de la práctica clínica ayuda a explorar sus valores y creencias dentro de los individuos. Entonces, ¿qué crees que pasará con este nuevo papa? ¿Mantendrá el rumbo de Francisco o volveremos a una iglesia menos abierta? Déjamelo en los comentarios y si te gustó esta reflexión, suscríbete. Yo soy Lu y aquí hablamos de psicología.